Hola, bienvenidos, soy Montse Pardo y arrancamos Capital Empresa. Cada día de lunes a viernes os estaremos acompañando para hablar como siempre de empresas, de emprendedores y de comercio. Sigue con nosotros la actualidad que rodea al sector empresarial de la mano de nuestros colaboradores e invitados. Economía, inversiones, nuevos proyectos, comercio, formación, nuevas tecnologías. Como siempre, Capital Empresa, dando voz a tus necesidades. Hola a todos y bienvenidos a Capital Empresa. Como ya es habitual, iniciamos el programa de hoy dispuestos a aportarles la mejor información en relación a las pymes, el comercio, la tecnología, la innovación, la economía. Y hoy en nuestro programa contamos con el espacio NetCultura Radio, un espacio mensual en el que contamos con expertos de diferentes sectores. NetCultura es la Asociación Española de Networkers y Emprendedores y cuenta con un equipo de profesionales comprometidos con el desarrollo de la cultura del networking en el ámbito de los negocios. Cuenta además con una serie de grupos temáticos cuyo objetivo es el de formar a los socios en el área de emprendimiento, ventas y networking. Y precisamente hoy participa en el programa el grupo temático de finanzas y con ellos hablaremos de cómo planificar nuestra economía. Así que arrancamos. Estás escuchando Capital Empresa. La planificación es fundamental tanto para nuestra economía personal como para el éxito de nuestra empresa. En el ámbito personal nos ayuda a establecer metas financieras, ahorrar, controlar gastos y evitar deudas. Y en el caso de una empresa, la planificación nos permite identificar oportunidades, asignar recursos adecuadamente, minimizar riesgos y alcanzar los objetivos establecidos. En resumen, la planificación financiera nos brinda estabilidad, nos permite aprovechar oportunidades y nos ayuda a alcanzar el éxito tanto a nivel individual como empresarial. Y de todo esto vamos a hablar hoy con Juan Pablo Parr, el socio de KCN, responsable del grupo temático de finanzas y CEO de director financiero Interim, y con Eva García, socia de KCN y asesora financiera de director financiero Interim. Juan Pablo, Eva, bienvenidos a los dos, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, días. Muy buenos días. Encantada de saludaros. Juan Pablo, Eva, decía en la entrada que íbamos a hablar de cómo planificar nuestra economía, tanto familiar como tanto de empresa. Así que vosotros sois los expertos. ¿Por dónde tenemos que empezar a planificar? Juan Pablo. Pues ojalá en el colegio nos hubieran enseñado, entre otras asignaturas, planificación financiera o educación financiera, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque vamos a estar toda nuestra vida gestionando dinero y nos estamos encontrando a nivel empresarial, a nivel personal, pues con decisiones muy dramáticas, muy trágicas, precisamente por esa falta de información y de formación, porque no nos olvidemos que desde que nacemos hasta que nos morimos, el dinero va a estar siempre en nuestra vida, de una forma o de otra. Sí, porque en este país, Eva, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que la cultura financiera es escasa, por no decir nula. Es decir, tenemos con una lucha con el dinero, que siempre damos nuestro dinero, que nos lo gestionen los demás. Es la sensación que tengo yo cuando la gente habla de dinero. Efectivamente, además a la gente le gusta poco hablar de dinero, parece que es un tema tabú en general, que no se quiere ni mentar ni se quiere saber de él, y es precisamente por esa falta de educación financiera que nos han dado. Y luego nos encontramos en este país con un problema muy importante, y es que se ha dejado el tema de finanzas en manos de los bancos únicamente, y los bancos solo miran por ellos, no miran por el cliente. Yo siempre digo que es la única empresa en la que el cliente no importa. Solo importa los resultados que vayan a tener ellos. Si te tienen que colocar una cosa que tú no necesitas, te la van a colocar aunque vaya en contra tuya. Entonces, a nivel financiero, por eso es muy importante que nos eduquemos y cada vez más,
para no estar en manos de gente que, oye, que no significa que porque hagas tú tus decisiones no vayas a tomar alguna mala decisión y vayas a tener algún traspiés financiero. Por supuesto que lo puedes tener, porque si fuera muy fácil todos seríamos millonarios. Correcto. Entonces, pero efectivamente hace falta mucha educación financiera. Pues Juan Pablo, Eva, me gustaría que la tertulia de hoy sirviese para dar esas claves importantes, ¿no? Para que empecemos, ¿no?, un poco a plantearnos cómo llevar nuestras finanzas, al menos dar los tips principales de cómo llevar nuestras finanzas, tanto personales como de empresa, para, bueno, poco a poco ir tomando esa culturilla de educación financiera que nos hace falta, ¿no? Pues sí, por ejemplo, Eva es una experta en la parte personal, en Sí. la parte de la economía doméstica, de las familias. Yo estoy enfocado más en la parte de empresa, sobre todo desde tudirectorfinanciero.com y colaborando con KCN, como has comentado al principio, pues lo que intentamos es aportar ese granito de arena para ofrecer lo que tú decías antes, Monse, que es un poquito esta estabilidad, ¿no? Esa estabilidad con el tema del dinero y sobre todo que sea muy claro, muy sencillo para poder tomar decisiones. Porque si ni siquiera un empresario o una persona física entiende dinero, ¿qué decisiones va a tomar, ¿no? Y yo, por ejemplo, a nivel de empresa, enfocándome a nivel de empresa, Sí. me hago la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces hemos oído a emprendedores, a empresarios, a autónomos? Me da igual la palabra que utilicemos, pero esa frase mágica que es ¿cuánto estoy facturando? Pero resulta que en la caja de mi empresa no queda dinero, no sé por dónde se me va el dinero, ¿no? Ujú. Eso lo hemos Y oído desgraciadamente es montones así. de veces. Desgraciadamente es así porque, como tú muy bien decías, pues nos falta muchísima educación financiera en este país y ya no solamente es cuestión de esforzarse, o sea, o de aprender o de delegar, sino directamente de aplicar. Es sangrante, Monse, con la microempresa, con los pequeños emprendedores y medianos emprendedores, porque con empresas que facturan varios millones de euros ocurre exactamente lo mismo y al final nos preguntamos, ¿cómo es posible? Pues ocurre, ¿no? De que al final la persona, el gerente, el administrador societario, que ahí tiene una responsabilidad, abdica, ya no delega, sino que abdica totalmente la parte financiera. ¿Qué significa abdicar? Voy a poner un ejemplo muy, muy simple. Pues que 2 días antes, por ejemplo, antes de pagar impuestos, pues de repente, pues la gestoría que está haciendo su trabajo, que es contabilizar y presentar impuestos, pero no gestión financiera, te informa y te dice, oye, que te sale a pagar, me lo invento, 12.000 euros de IVA. Entonces, al final, no nos olvidemos que no estamos pagando impuestos. Lo que estamos haciendo con el tema del IVA es siendo recaudadores de impuestos, Sí. simple y llanamente. El empresario que diga, yo estoy pagando IVA, mentira podrida, como dice mi hijo pequeño, ¿no? Lo que estás haciendo es recaudador de impuestos. Si encima este dinero que has cobrado de más por parte de tus clientes te lo gastas, con lo cual estás descapitalizando tu empresa y no estás pagando el IVA, pues ahí tienes un problema, por poner un ejemplo. Sí, 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 sí. Eva, Juan Pablo nos apuntaba para el tema empresarial, pero con por la economía doméstica pasa un poco lo mismo. Tenemos que mirarla casi como una empresa, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo siempre digo que las finanzas empiezan por el presupuesto doméstico, por así decirlo, pasa al presupuesto de un emprendedor, presupuesto de una empresa, presupuesto de una multinacional y luego lo que tanto oímos hablar de los presupuestos generales del Estado. Pues no deja de ser lo mismo, lo que pasa que cada uno en el tamaño correspondiente, ¿no? Entonces, cada persona sí que debería de tener claro qué dinero ingresa y a qué lo dedica, cómo lo gestiona. Porque yo siempre digo lo mismo, yo tengo clientes que ganan mucho dinero y no llegan a fin de mes y viceversa, clientes que ganan menos pero sin embargo se han gestionado muy bien su dinero y tienen sus ahorros, su patrimonio y van haciendo sus huchas. ¿Pero por qué? Porque gestionan el dinero de manera diferente. Entonces, ¿qué es lo más importante a nivel de finanzas personales? Saber en qué se te va el dinero y hacer una planificación y, evidentemente, a todos nos gusta gastar, salir y no significa no usar el dinero en esas actividades, que yo siempre digo más que gastar, usar, porque no es que estemos gastando y mal despilfarrando el dinero, lo estamos usando, pero tenemos que ver en qué lo usamos, cómo lo usamos y que sea a nuestro favor, no es nuestra contra. Entonces, por ejemplo, cuando la gente muchas veces te dice, es que yo no puedo ahorrar. No, si lo que quieres ahorrar es cuando llega a final de mes ver lo que te ha quedado en la cuenta, pues es que no te va a quedar nunca nada. Porque nunca planificas y cada vez que se te cruza cualquier capricho o cualquier imprevisto, lo utilizas el dinero que tienes
y al final de mes, lógicamente, no te queda nada. El ahorro tiene que ser previo, o sea, es un dinero que te tienes que quitar, por así decirlo, apartar a primeros de mes y que te va a ayudar a pasar situaciones un poquito más complicadas o permitirte caprichos que de otra manera no te podrías permitir porque no has ahorrado lo suficiente. Porque, Eva, ¿cuáles serían los elementos claves que se deberían considerar para desarrollar un buen plan financiero personal? Pues lo primero que hay que hacer es analizar las necesidades de cada persona y analizarlas en los espacios de tiempo, es decir, qué necesito a corto plazo, qué necesito a medio y qué necesito a largo. Y lógicamente eso es algo personal, porque no todas las personas tenemos ni las mismas situaciones personales, ni los mismos objetivos de vida, ni las mismas cuestiones. Hay personas que tienen hijos y que se quieren comprar una casa o que quieren tener una segunda vivienda, o sea, hay muchos escenarios o personas solteras que lo que quieren es viajar o otras cuestiones, o al revés, una persona soltera lo que quiere es ir invirtiendo en viviendas para ir teniendo un patrimonio que le dé luego unas rentas continuas. Entonces, lo primero es hacer el análisis de necesidades de cada persona, qué es lo que cada persona quiere y cómo conseguir esa planificación a medio y largo plazo. Entonces, hay que tener muy claros los gastos fijos que uno tiene, qué es lo que sí o sí tienes que pagar a primeros de mes, ver si hay alguna manera de reducirlos, porque la gente piensa en me quito de tomar un café o me quito de salir a tomarme algo con los amigos. Es que a lo mejor estás pagando de más en la luz o en el teléfono. Claro. Y lo que tienes que hacer es revisar esa factura que es recurrente. Entonces, analizar tus gastos fijos, ver los variables, ver si estás viviendo como quieres y ver qué parte ahorro a inversión vas a dedicar, porque es muy importante la cultura del ahorro y eso que ahora nos están venga a bombardear con la inflación que tenemos, el ahorro es absurdo. Bueno, el ahorro nunca es absurdo y hay ahorros que consiguen superar un poquito la inflación. Estamos en unos años muy inestables a nivel de bolsa, Sí. pero a medio y largo plazo siempre es bueno. Lo que sí que hay que tener en el banco es lo que vamos a necesitar a corto plazo, porque lo que no se pueden meter unos a invertir un dinero que necesito para el mes que viene o para el siguiente, porque te puedes encontrar con una bajada importante del activo que hayas comprado y encontrarte que tienes que vender a pérdidas y eso pues no nos gusta a nadie. Juan Pablo, lo mismo te pregunto, ¿no? Un poco lo que le preguntaba a Eva, ¿no? ¿Cuáles son los elementos claves, ¿no? Que hay que tener en cuenta? Porque comentabas tú lo de las microempresas y autónomos, que quizás el tema de la gestión financiera es quizá más dramático que una gran empresa, ¿no? Muchas veces porque los autónomos son hombres orquesta y tienen la cabeza en mil sitios y delegan lo financiero para que quitarse esa preocupación de encima. Entonces, sobre todo para estas personas, ¿no? ¿Cuáles serían las claves importantes para hacer un buen plan financiero para una micro o para un autónomo? Pues la principal clave es la formación. Y cuando hablamos de formación, es un mínimo de formación financiera. Hay muchísimos cursos de finanzas para no financieros, donde ahí pues se aprenden los conceptos básicos, sobre todo de nuestra empresa. No nos olvidemos que al final es nuestro proyecto de vida. Y ahí voy a poner un ejemplo. Yo me he encontrado en foros pues que al final, o en talleres, donde bueno, les preguntas a determinados empresarios cuál es la diferencia entre un gasto y un pago, o cuál es la diferencia entre un ingreso y un cobro. Te llevarías una sorpresa porque el 90% no saben la diferencia. A nivel de los estados financieros, a nivel de nuestra empresa, un ingreso y un gasto repercuten en la cuenta de resultados, en la facturación, en los gastos, mientras que los cobros y los pagos en lo que sería la tesorería, cash flow, flujo de caja, me da igual la palabra que utilicemos. Si ese concepto elemental ya no lo tienes claro, ¿cómo vas a gestionar tu empresa? Un segundo elemento también muy importante es que en España tenemos la mala costumbre de la teoría del cuñado. Es decir, siempre tenemos un cuñado, un vecino, un sobrino que nos lo va a hacer baratísimo, prácticamente gratis, porque todo el mundo sabe de todo. Desgraciadamente, lo barato sale caro. Cuando hay problemas, estas personas salen corriendo, con lo cual siempre nuestra recomendación es delegar en buenos profesionales. Y ahí entramos en lo que es un término que es el coste de oportunidad. El coste de oportunidad, Montse, te pongo un ejemplo. Imagínate que quiero hacer un programa de radio pues para fomentar mi actividad empresarial o nuestra actividad empresarial, ¿no? ¿Qué es mejor para mí? Contratar a un profesional, y en ese caso vosotros a través de Capital Empresa, que conocéis vuestro negocio y me lo vais a montar en un pispás. Otra opción es meterme en Google o ahora en la famosa inteligencia artificial que te lo hace absolutamente todo. Quiero montar un programa de radio.
¿Qué va a pasar ahí? Que seguramente no, o sea, lo voy a hacer mal y me va a salir carísimo. Y además por el coste de oportunidad, porque el coste de oportunidad al final es decir, yo que soy más eficiente haciendo lo que sé hacer y delegando lo que no sé hacer en otras personas, o haciendo realmente, o haciéndolo todo. ¿Cuántas veces nos encontramos a empresarios, a emprendedores que lo quieren hacer todo? Es decir, que están haciendo desde coger el teléfono, tareas administrativas, la facturación, y están haciendo todo menos vender y menos pensar estratégicamente en su negocio. Con lo cual, realmente nuestra recomendación es delegar en buenos profesionales que nos hay y dedicarte realmente a lo que sabes hacer, que es expandir tu negocio, el ofrecerlo, porque tú mejor que nadie conoces tu negocio. El resto, delégalo en profesionales. Con lo cual ahí, contestando a tu pregunta, pues sería los estados financieros, es decir, un presupuesto, como decía Eva, a nivel personal, pues también a nivel de empresa. Tengo mi presupuesto. Mi presupuesto me va a decir cuánto tengo que facturar para cubrir los gastos fijos. ¿Cuál es el margen de mi negocio? Es decir, si al final estamos vendiendo diferentes servicios o productos, ¿qué margen nos está dejando? Porque ahí tenemos que ver la ley de Pareto y nos vamos a dar cuenta que ese 20% de productos o servicios nos está generando el 80% de facturación o de margen. Entonces, tener muy claro la facturación y el margen, porque a lo mejor estamos vendiendo perdiendo dinero y al final lo que manda es la cuenta de resultados. Y luego no nos olvidemos que nos estamos haciendo trampas al solitario. Tenemos muchísimos ejemplos de pequeños empresarios, pymes, que al final, cuando dan los estados financieros al banco, pues digamos que hay una especie de artilugio financiero y contable y se está mostrando una fotografía que no es precisamente la realidad de la empresa. Es decir, nos estamos haciendo trampas al solitario. Dicho con otras palabras, se está falseando la información que estamos entregando a terceros para conseguir financiación, para renovar financiación o incluso, quién sabe, pues para vender una empresa o lo que sea. Mira, Juan Pablo, has dicho una palabra que creo que es la gran clave de muchos fracasos, que es la palabra margen. Yo estoy segura que hay muchísimos autónomos, muchísimos microempresarios que están vendiendo y no tienen ni idea todavía o claro cuál es el margen de del producto que están vendiendo. Creo que es la palabra gran olvidada en el mundo empresarial, por lo menos de la micro y de los autónomos. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Totalmente, es que no se trata de vender, se trata de vender con margen, es decir, ganar dinero y luego que también es importante vender y cobrar, porque si vendes y no cobras, pues también hay un pequeño problema, ¿no? Sí, Con lo cual claro. al final son tres parámetros, la facturación es importante, el margen, porque ese margen de alguna forma nos va a dar un margen, como dice la palabra, pues para cubrir esos gastos fijos que tenemos en nuestra estructura, en nuestro negocio y por supuesto cobrar. Al final es un sudoku. Si ese sudoku lo estamos haciendo bien en cuanto a la cuenta de resultados, en cuanto a margen, facturación y en cuanto a cash flow, caja, cobros, tenemos el éxito garantizado, entre comillas, por supuesto. Eva, comentaba Juan Pablo la importancia de delegar en un profesional, ¿no? Esto en el mundo de la empresa está como más normalizado, pero tenemos que decir que en nuestras finanzas personales la figura del asesor personal aquí en este país también es un poco todavía no la tenemos en nuestro día a día. ¿Cómo está siendo, no, la introducción de ese profesional para que nos lleve o que nos ayude en nuestras finanzas personales? Pues está siendo paso a paso y poquito a poco, pero se va consiguiendo empezar a cambiar las cosas. Es cierto que no estamos acostumbrados, o sea, yo tengo 51 años y no me había sentado casi nunca con un asesor personal, iba al banco y el banco lo único era qué necesitas, cómo lo necesitas y espera a ver qué te coloco. Yo siempre lo digo, he tenido un seguro de caza y pesca y ni cazo ni pesco. Es decir, cosas que dices, bueno, necesitaba la financiación en ese momento, me decían es lo más barato y ni te paras a pensar, venga, pues adelante, ¿dónde hay que firmar? Entonces, el asesor personal, como bien dice Juan Pablo, el rodearse de profesionales, que ojo, es importante también que el profesional al que uno se dirige esté pensando en tus necesidades y no en las suyas. Porque al igual que la banca piensa en su empresa, hay asesores personales que a veces asesoran en función de no lo que necesita el cliente, sino lo que más les interese a ellos en ese momento. Entonces, a ver, hay que pedir diferentes opiniones, pero un buen asesor personal te evita muchas complejidades. O sea,
yo creo que una de las cosas más importantes para hacer al cliente es ese análisis de necesidades, que insisto mucho. ¿Pero por qué? Porque no se puede poner a invertir, que yo me he encontrado casos, un dinero que vas a necesitar a corto, que lo he comentado antes. ¿Por qué? Porque me he encontrado con personas que no llegaban casi a pagar su mes a mes, pero tenían invertido una cosa que les había asesorado alguien porque era muy bueno y dices, sí, pero tienes ahí el dinero bloqueado o no lo puedes sacar o no lo puedes sacar con las necesidades que tú tienes. Entonces, es un buen asesor personal, sí te lo puede estudiar y es muy importante ver en qué momentos vas a necesitar tú el dinero, para que el dinero esté a tu favor y no en tu contra y que esté, pues eso, trabajando para ti, porque es una cuestión que nosotros decimos mucho, que el dinero tiene que trabajar para nosotros. No solo nosotros trabajar para conseguir dinero, sino hacer que el dinero también nos produzca un rendimiento. Y si se sabe gestionar bien, es importante. Y los asesores personales, lógicamente que estamos todo el día viendo escenarios y diferentes personas, pues como dice Juan Pablo, un buen profesional te puede sacar de muchos apuros. La verdad es que aquí cada vez más se está viendo la figura de este asesor financiero para nuestras finanzas personales, digamos. En otros países no hay familia que no tenga su asesor financiero, también hay que decirlo. Es decir, que aún nos queda caminito por recorrer. Juan Pablo, ¿qué importancia tiene la planificación financiera a largo plazo, ¿no?, en la toma de decisiones estratégicas de una empresa? Porque eso es muy importante. Te voy a poner un ejemplo, Monse, un símil. Lo tengo en versión Barcelona, versión Madrid. Vamos a hacerlo en versión Barcelona. Vale. Tú imagínate que te pones un antifaz y quieres cruzar el Paseo de Gracia, ¿vale? En Madrid diría el Paseo de la Castellana. Pues bueno, tú te pones un antifaz y te lanzas al vacío en plena circulación y lo más probable es que me atropellen. Eso sería un ejemplo de una planificación financiera, es decir, y estratégica. Primero, tenemos que conocer la situación real de nuestra empresa. Segundo, necesitamos esta información de una forma constante. ¿Cuántas empresas, por no decir el 85% de la pequeña y mediana empresa en este país, no tienen información financiera de una forma mensual, es decir, su balance, su cuenta de resultados y su cash flow, ni comparado con su presupuesto, sino que cada 3 meses tienen la cuenta de resultados en las conciliaciones bancarias para presentar el IVA o los modelos de impuestos trimestrales, y luego resulta que un año después, tienes las conciliaciones que te están haciendo, pues generalmente una gestoría, porque, repito, está haciendo su trabajo bien, pero tú como empresario no le estás exigiendo nada más. Entonces, una planificación financiera significa, primero, yo quiero los estados financieros al día. Al día significa como las multinacionales. ¿Por qué si las grandes multinacionales, por no decir el 100%, tienen, como se dice en inglés, el day 5 del mes siguiente, su cuenta de resultados comparado con su presupuesto, su balance y su cash flow, la pequeña y mediana empresa no lo va a tener? ¿Por qué? Porque con esa información puedes tomar decisiones. Nosotros siempre decíamos, y Eva lo decía antes, con la figura del asesor personal, en el mundo de la pequeña y mediana empresa muchas veces no puedes permitirte el lujo de contratar a un director financiero. Dicho con otras palabras, tengo una gestoría que me está contabilizando facturas, me está presentando impuestos, pero me falta esa parte de la gestión financiera. Esa parte de la gestión financiera, yo como CEO seguramente no lo puedo hacer porque mi coste de oportunidad, como decíamos antes, significa que tengo que salir a vender, a expandir mi negocio. ¿Por qué no contratar por tiempo, por horas, por ejemplo, a un director financiero? Que nosotros lo estamos ofreciendo, lo que es el servicio del interim, que hoy en día te encuentras buenísimos profesionales en todos los ámbitos, ya sea de finanzas, de recursos humanos, comercial, de producción, etcétera, pues contrata un director financiero por uso, por horas, y que de alguna forma te haga esa gestión financiera que no te está ofreciendo una gestoría, ¿no? Es que, A partir de ahí, Pablo, voy a decir un sí. apunte, perdona que te interrumpa, pero es que creo que todavía hay personas que confunden la figura del gestor con la figura de un asesor financiero, y son completamente dos figuras diferentes. Ya empezando por aquí, ya tenemos un problema ahí. Pero un problema en mayúsculas y en negrita, efectivamente. Es que no es lo mismo. O sea, Claro. vuelvo a repetirlo, una gestoría contabiliza y presenta impuestos y legaliza los libros Sí. y lleva toda la parte de las obligaciones mercantiles. Perfecto. Pero un director financiero te ofrece gestión financiera. ¿Qué es la gestión financiera? Dicho de otra forma, pues todo aquello que seguramente no quieres oír ni escuchar.
¿Por qué? Porque una persona externa te va a decir objetivamente y analíticamente todo aquello que necesita tu negocio para sumar y para crecer, que además es el logo y el eslogan de NetCultura en ese caso o de Sí. KCN, ¿no? Ujú. Pues es exactamente lo mismo. Es decir, alguien que te diga, pues que te haga de Pepito Grillo, como muchas veces dice Eva, y sobre todo a las familias, ¿no? Y que te diga todo aquello que no quieres escuchar. ¿Por qué? Porque de esa forma tú vas a reaccionar para tomar esas decisiones correctas. Y de alguna forma, ¿cuál es la misión final? Pues como empresarios, pues que salga adelante nuestro negocio y podamos contratar a más personas y de alguna forma llegar a la creación, crear empleo, que es un poco el símil y todo lo que queremos todos, ¿no? Ujú. Juan Pablo, decías tú, y precisamente era una de las preguntas que tenías aquí apuntadas, la diferencia entre la gran empresa o la similitud entre la gran empresa y la pequeña empresa a la hora de planificar financieramente, ¿no? ¿Qué diferencias hay o no hay diferencias? Simplemente, ¡Buah! Pues mira, Monse, yo he tenido la suerte y para mí ha sido una escuela durante sí. 24 años de ser director financiero en grandes multinacionales. Ujú. Llevo 5 años como pequeño emprendedor con mi Sí. negocio. Y ahí, pues sobre todo ahora, mi nicho de mercado es la pequeña y la mediana empresa, ¿no? Ujú. Y la microempresa y sobre todo, pues las startups. Pues mira, un ejemplo. Las grandes multinacionales empiezan a hacer su presupuesto para el año siguiente después de verano. Suponiendo que el año fiscal sea de enero a diciembre, Sí. después de verano, cuando acaban las vacaciones, empiezan a hacer el presupuesto para el año siguiente. La microempresa o la pyme, en el 85% de los casos, no tiene hecho su presupuesto durante el año en curso. Con lo cual, cuando le preguntan al empresario cuál es su facturación, hablo de casos generales, ¿vale? Pues te Sí. dirá, no, bueno, pues yo tengo en la cabeza tanto o no sé qué, o me voy a la cifra de años pasados, es decir, no hay ninguna estrategia financiera, cosa que no ocurre en otros países en el norte de Europa, lo cual, desgraciadamente, pues es una pena, porque al final, como tú muy bien decías, delego en mi gestoría y ya me hace los números. La gestoría no te hace gestión financiera. Ujú. Eva, continuando y haciendo un poco el símil, ¿no? Empresa, finanzas personales. Si lo que dice Juan Pablo para una empresa, es decir, que el 80 y pico % de las empresas no tienen hecho su presupuesto durante el año, no quiero ni pensar cómo están las finanzas en casa, que vas un poco a salto de mata y me Pues a viene nivel este... personal hay sí. A nivel personal hay mucha gente que no es consciente de lo que gasta y en qué lo gasta, porque no ha hecho nunca un presupuesto ni se sienta a mirar sus gastos mensuales ni nada. Sabe que ingresa tanto y al final del mes, uy, me queda tanto, pero en qué se ha ido el dinero no tiene ningún Es que, control. perdona, creo que a lo mejor no son ni conscientes que necesitan hacer un presupuesto. No, es que hay muchos clientes con los que te sientas para que empiecen a hacer su presupuesto y cuando ven lo que gastan al mes, dice, no puede ser, yo no sabía que gastaba tanto, si yo no salgo casi, si yo no hago nada. Dices, ya, pero tienes gastos y además uno detrás de otro y efectivamente es esto. Y ver esos gastos les ha llevado a tomar decisiones, oye, pues mira, ahora iba a hacer esto, pues me espero hasta, pues efectivamente, es mejor que te esperes porque si lo haces ahora, lo que haces es abrirte un agujero. Y luego estamos todos de qué pasa, que no llego, que estoy todo el día tiritando a ver si me llega la nómina o a ver si me llega el ingreso. No, efectivamente hay mucha gente que no tiene constancia de ni en qué se gasta el dinero, ni cómo lo usa, ni cómo podría evitarlo. O gente, yo he tenido casos de gente que ha ganado una lotería un gordo de Navidad, 7 millones de pesetas, y se ha ido a comprar un coche por 5 millones. Dices, pero si no lo puedes mantener. Ujú. Es un capricho perfecto, pero es que es la peor inversión, por así decirlo, pero es que nadie te ha asesorado ni te ha dicho con ese dinero, tú que estás ganando 1.000 euros, 1.100 euros al mes, créate un colchón y luego ya el resto vamos a ver cómo lo hacemos. Y a lo mejor te puedes comprar el coche, pero de otra manera, Mira, yo de otra manera. cuando hablo con otras personas de finanzas a veces y de planificación, siempre les digo, haz el cálculo de la tontería del café y el croissant. Cuando uno quiere mirar los gastos que tiene, realmente tienes que analizar todos los gastos que tienes. Y Todo. una tontería de salir de cada día, bajar de tu oficina y tomarte un café y un croissant, calcula lo que te supone al mes. Pues Sí, imagínate todo el resto de gastos que no tienes ni idea que vas pagando porque te llegan a la cuenta. Es decir, una tontería como un café y un croissant te puede dar idea de lo que estás pagando de más y que te podías estar ahorrando también. efectivamente, que ojo, que yo era lo que comentaba antes, hay muchas veces
que ya no es solo el café y el croissant, o no es pensar me quito el café y el croissant. No lo digo Es para que se lo analizar quiten, tus lo digo gastos. para que No, tengan para que conciencia seas consciente, de lo que estás efectivamente. gastando. O el coche, por ejemplo, hay gente que tiene coche porque es muy cómodo y muy esto, pero no se ha sentado a echar números y a ver si realmente es lo que le interesa. Y tiene alternativas a lo mejor de transporte con coches maravillosos o con medios maravillosos y no necesita comprarse un coche y emplear tanto dinero en eso, pero no se ha sentado nunca a analizar cómo se mueve. Es como, quiero un coche porque todo el mundo tiene coche, o me compro una casa porque todo el mundo tiene una casa, y no se para pensar cuáles son sus necesidades reales y demás. Entonces, el café y el croissant, por así decirlo, efectivamente todos los días supone un dinero X, pero hay veces que analizando te puedes permitir el tomarte ese café o ese croissant porque te has analizado bien todos tus números y te es más agradable bajarte con los compañeros o bajarte Ujú. con otra gente a tomar el café y el croissant y disfrutar de un ratito social y usar el dinero en beneficio emocional, pero tienes todo el resto de tus finanzas estructuradas, Ujú. como ir Eh, a la compra con lista. sí, eso ¿Cuánta es lo gente va a la más. compra sin hacer una lista? Claro, de eso viven los supermercados encantados de la vida. Es hazte lista y siempre te vas a salir algo de la lista porque veas algo a lo mejor interesante o algo que no se te había ocurrido. Pero si vas con lista, llevas tu presupuesto mucho más controlado y además compras realmente con la compra. Yo en ese sentido he tenido muy buena escuela. En mi casa mi madre siempre hacía los menús de la semana y la compra en función de los menús de la semana. Ah, pues Y igual que eso, yo, cuando mira, en eso casa, hace años que lo hago así, la verdad. efectivamente, y eso hace que tu dinero esté controlado. Y yo me encuentro con casas en las que se gastan una barbaridad en comida y es porque van comprando según les va apeteciendo, o sea, y Ujú. sin control. Y tristemente ahora se cocina un poquito menos y se tira mucho de procesado. Pero si se sabe gestionar, pues como una cosa tan sencilla como ir a la compra. Ujú. Juan Pablo, ahora que hablamos, que nos ha dicho la palabra gestionar Eva, quería hablarte de los presupuestos, porque también nos encontramos con empresas que hacen su presupuesto antes de finalizar el año, o pongamos que con suerte lo hacen a principio de año y ya lo tienen previsto, pero lo dejan ahí y es como un documento ahí intocable, que es el presupuesto del año. Y evidentemente un presupuesto entiendo que debe moverse, debe ser activo, se debe tener flexible, ¿no? Que se adapte a las circunstancias internas y externas que te pueden afectar en tu empresa, ¿no? Totalmente, Monse. El presupuesto es un ente vivo, ¿no? Claro, es que lo tienen Como ahí la cuenta de como la resultados. foto, ¿no? El presupuesto, ya está. Exactamente. O sea, nosotros, por ejemplo, recomendamos mucho hacer un cuadro de mando, Mm. ya no con muchos gráficos y demás, que siempre es muy bonito, con indicadores y semáforos, pero sobre todo con esos indicadores claves para nuestro negocio. Por supuesto, pues estaría lo que es la facturación, estaría lo que es el margen, el beneficio esperado, pero sobre todo comparado con el presupuesto. Pero imagínate, te pongo un ejemplo, imagínate que hemos cerrado el mes de, ahora estamos Sí. en mayo, pues hemos cerrado abril, el 30 de abril, entonces ahí pues tenemos unos datos reales que son de enero a abril y tenemos un presupuesto original. Pues ese presupuesto original tiene que ir cambiando cada mes en función de los datos reales y de nuestra previsión de ingresos y de gastos, porque además nos puede servir también para tomar decisiones estratégicas determinadas. Por ejemplo, pues a lo mejor hemos vendido muchísimo en el mes de febrero o marzo con la Semana Santa por la razón que sea, pues a lo mejor tenemos un flujo de caja muy positivo, nos podemos permitir a lo mejor hacer una inversión determinada en ese momento, y si tenemos un presupuesto vivo, lo que en inglés se llama un forecast, es decir, que Ujú. se va actualizando en función de los datos reales y de la previsión que queda para final de año, pues podemos hacer ya una simulación de cómo vamos a quedar a final de año, pero ya no solamente a nivel financiero, sino también a nivel fiscal. O sea, nosotros, por ejemplo, un valor añadido que ofrecemos a nuestros clientes es que con 3 meses de antelación saben perfectamente lo que van a pagar de impuestos. Y me dirás, ¿y cómo es posible? Pues muy fácil. Si tenemos la contabilidad al día y si tenemos un presupuesto mensualizado de una previsión de lo que vas a facturar, lo que serían facturas emitidas y facturas recibidas, pues al final es muy fácil hacer ese ejercicio. Con lo cual, imagínate que 2 días antes de pagar impuestos, pues tenemos 2 ejemplos. El empresario que no ha hecho ninguna planificación, que está abdicando de su parte financiera y que le sale a pagar 10.000 euros de IVA, por ejemplo, que vuelvo a repetir, está haciendo de recaudador de impuestos,
Mientras que aquel empresario que con 3 meses de antelación sabe que va a pagar 10.000 euros de IVA. Si te enteras 2 días antes, pues a lo mejor puedes pedir un aplazamiento a la agencia tributaria, pero si estás a tope, si no puedes pedir un aplazamiento, tienes un problema. Ujú. Si con 3 meses lo sabes, pues puedes a lo mejor hablar con tu banco y ahí pedir un préstamo de impuestos a corto plazo, que hay muchas líneas de financiación de circulante a corto plazo, pero también a lo mejor hacer una buena planificación financiera y tener las conciliaciones bancarias al día, y a lo mejor has hecho muchos pagos que a lo mejor, pues hasta que no te hagan las conciliaciones hasta el año que viene, no vas a tener las facturas, pero si las exiges cada mes, por ahí también puedes rascar un poquito y pagar menos de IVA de lo que pagarías si no hicieras esas conciliaciones bancarias, por poner un ejemplo. Ujú. Mira, escuchándote, de verdad que ojalá nuestros oyentes nos estén escuchando detenidamente y se tomen, bueno, en valor la importancia que tiene consultar a un experto a la hora de nuestra planificación financiera. Igual que vamos al médico, eso lo digo yo siempre, ¿no? Cuando a ti te duele una pierna, no me voy al dermatólogo, me voy al traumatólogo, ¿no? Pues esto es un poquito lo mismo, ¿no? Hay que ir al experto adecuado para que nos ayude en nuestras finanzas, porque eso de hoy en día de ser ya el hombre orquesta un poco ya que queda un poco fuera de sitio. Además, teniendo opciones, como tú decías, Juan Pablo, de que tú no puedes tener un director financiero, pero tienes muchas posibilidades vosotros mismos de que por horas tengas tu director financiero externalizado y te ayude en todo eso que tú no llegas. Es decir, ahí hay mucha flexibilidad hoy en día para no tener que no te haga falta esa figura o no notarla faltar al menos, ¿no? Es que tiene sus ventajas. El mundo del interim tiene unas ventajas bestiales que Claro. las multinacionales no están aprovechando desde hace muchísimos años, sobre todo el mundo anglosajón. Los países latinos ha costado muchísimo más, pero tú imagínate tener a un director financiero con un contrato mercantil, que no le estás pagando seguridad social, que al final estás llegando a un acuerdo, a una bolsa de horas, a un precio determinado, te está haciendo un escandallo de horas pues cada semana, pues para ver un poquito en qué estás utilizando este recurso, y al final tienes una persona que te está haciendo esa gestión financiera. Es que lo puede tener cualquiera. Incluso tenemos autónomos, a pequeños autónomos, que han contratado a su director financiero. Con eso te lo digo todo. Sí, sí, es que me parece que hoy en día no hay excusa, ¿no? Para tener esa parte de nuestra empresa o de nuestras finanzas personales allí como medio abandonadas, ¿no? No me parece que ya no hay excusa. Y ahora os voy a hacer una pregunta un poco a los dos, ¿no? Porque esto cuando vas a visitar empresas pasa mucho, ¿no? Yo te llamo a ti, Juan Pablo o Eva, ¿no? Para mis finanzas de empresa o personales y te digo, mira, tengo este problema y quiero que tú me ayudes a solucionarlo y a gestionarlo. Y generalmente lo que te dice el cliente a lo que te encuentras, cualquier parecido a la realidad es mera coincidencia. Es decir, que visto desde dentro, todos tenemos una visión bastante diferente de lo que un experto ve desde fuera. A vosotros supongo que os pasará un poquito lo mismo, ¿no? Pues sí, porque al final no hay el conocimiento necesario. Al final no puedes ser Superman u hombre orquesta y dedicarte a todo. Mira, por ejemplo, pues tengo un cliente en Barcelona muy querido desde hace poquito. Pues la primera visita que lo tuve con él, lo primero que me dijo, Juan Pablo, eso era a principios de marzo, y me dijo, el 6 de abril me quedo sin tesorería, no puedo pagar nóminas. A partir de ahí, en muy corto periodo de tiempo, pues bueno, pues analizamos un poquito la situación, vimos que había otras posibilidades, y ahora resulta que esa falta de liquidez con fecha 6 de noviembre, 6 de abril, pues ahora se ha convertido a finales de noviembre. ¿Por qué? Pues porque se ha hecho una buena gestión financiera con una serie de herramientas que el cliente desconocía totalmente, ¿no? Desgraciadamente nos llaman muchas veces cuando el tema ya es sangrante, es decir, están tan desesperados que al final pues es cuando llaman a un director financiero, ¿no? Lo bonito sería pues ser proactivo, adelantarte a lo que son los problemas y de alguna forma, como tú muy bien decías antes, pues tener esa estabilidad, esa sencillez y esa claridad con los números que muchas veces pues te llaman prácticamente al final. Y yo no sé, Eva, tú te encuentras con algo más o menos parecido, ¿no? Y yo me encuentro, yo hago muchos análisis para reunificar deudas y para Ujú, hacer que unos pagos que ujú. están micropagos por todas partes, pero que se convierten todos sumados en una cantidad importante, reunificarlos y conseguir que se pague menos y hacer cosas. Y hay veces que llegan en situaciones
que hacer inclusive esa reunificación de deudas es ya complicado. Lo ideal es no llegar a ese punto de tener que reunificar deudas porque nos hemos excedido en X cosas, pero hay veces que sucede y lo que hay es que pedir ayuda cuanto antes, porque siempre te van a ayudar antes de que tengas una situación en la que estás ahogado. Y yo en ese caso he ayudado a varias personas que la verdad es que, eso sí, yo una vez reunificadas las deudas, esa persona tiene que tener muy claro que su comportamiento a partir de ese momento tiene que ser diferente y tiene que cambiar sus hábitos de gestión del dinero, porque si reunificas tus deudas, pagas menos, pero vuelves a gastar o usar el dinero de la misma manera, vuelves a caer en la misma situación un poco más adelante. Con lo cual, lo que hay que hacer es, una vez que uno ha hecho su análisis y llega a esto, y pide ayuda, que lo importante también es pedir ayuda, el cambiar y estar con una persona que te esté ayudando a que tus hábitos sean diferentes y decir, pues eso, yo con unas de las personas que reunifiqué deudas y que les sobraba un poquito de dinero me decían, y ahora nos compramos un coche porque el nuestro... Y dije, a ver, vamos a ver. Vamos a analizar cómo está vuestro coche, si es necesario comprarlo ahora, porque es cierto que la gente con el coche sigue teniendo Sí que es quiero verdad. coche nuevo. Y era como esperar, porque si hemos hecho todo esto y ahora os vais a meter en un préstamo para un coche, yo tiro la toalla. O sea, Bueno, la verdad que vamos a analizarlo y vamos a sentarnos. la verdad es que en este país tenemos mucho apego a la propiedad, la vivienda, Sí. el coche. En otros países hay otra visión de la manera de gestionar estas cosas, pero aquí la verdad es que el tener una casa, tener un coche, todavía tenemos ahí mucho apego, ¿eh? Estamos ahí ataditos, igual que Sí. igual que con el banco, ¿eh? La bancarización en este país es total, Pero bueno, van cambiando las cosas, poco a van poco. cambiando los criterios, pero sí que es cierto que es eso, que es importante que se pida ayuda y que se pida asesoramiento para poder encauzar las finanzas y gestionarlo bien y tener claro que hay que cambiar de hábitos. Si a lo mejor vives exactamente igual de bien, o sea, no te vas a privar de absolutamente o prácticamente nada, pero vas a tener tus finanzas controladas mes a mes y viendo que lo estás usando bien y además planificas tu medio y largo plazo, que no hemos hablado de, por ejemplo, el tema de pensiones, pero no sabemos qué va a haber de pensiones, con lo cual hace falta más que nunca una buena educación financiera, porque bien gestionado se puede conseguir llegar más tranquilo y vamos a ver, eso es importante. Ujú. Me gustaría recalcar eso porque hoy, en estos momentos, estamos viviendo una situación socioeconómica complicada, donde nos damos cuenta que lo que pasa hoy, mañana puede ser completamente diferente. Además que no está en nuestras manos el controlarlo y por lo tanto tener una buena planificación tanto personal como empresarial es vital, porque además estas planificaciones te ayudan a prever cualquier posible o te ayudan a hacer ese colchón ante cualquier posible imprevisto que no esté bajo tu control, porque Lógico. de un día para otro nos encontramos con una guerra en Ucrania que desbarató todos los mercados. ¿Y aquí qué podíamos Totalmente. hacer? Pues nada, intentar lidiar con lo que teníamos, ¿no? De ahí la importancia de tener todo bien planificado. O vino un COVID, por Por ejemplo, ejemplo, que yo sé que los seguros, por la mala praxis de los bancos, hay muchos españoles, me incluyo entre ellos, que los hemos tenido mucha manía, los seguros, y sin embargo, un seguro bien utilizado y bien enfocado y con ujú, las necesidades de cada persona, protege la vida financiera de una familia, porque nadie nos queremos morir, nadie nos queremos tener una invalidez, sí, pero sí que tenemos que saber que son escenarios plausibles o sí, mismamente una enfermedad de cáncer. Pues ujú, hay seguros que te cubren ante un primer diagnóstico de cáncer y estás tranquilo. Cuando si te sucede, vamos, tranquilo. Tranquilo no vas a estar porque tienes un cáncer, pero por lo menos sabes que la parte económica la tienes ujú, controlada y estás tranquilo. ujú, Entonces, hay cosas, lo primero y la base de la pirámide financiera que llamamos es ver la protección y tus gastos fijos y cómo lo vas a tener en casos de imprevistos, como puede ser, como bien dices, una guerra, una enfermedad, un fallecimiento de una ujú. de las personas del núcleo familiar o cuestiones de estas. Entonces, eso con una buena planificación financiera, pues se pasa mal, porque lógicamente con un fallecimiento, una enfermedad o demás se pasa mal, pero se pasa de otra manera, lógicamente, si el tema económico lo tienes solventado.
Ujú. Ato un poco lo que hablábamos de los imprevistos, Juan Pablo, con lo que decías de la flexibilidad de un presupuesto. Por ejemplo, nos vimos cómo los suministros, nuestros proveedores, nos subían los precios porque no tenían otro remedio, porque pasó lo que pasó con los transportes, con la gasolina, con la energía, con todo. Y nos encontramos en las empresas que lo que te costaba antes 5 ahora te costaba casi 20. Entonces, de ahí la necesidad también, atándolo con lo que hablábamos antes, de esa flexibilidad en los presupuestos y de esa manera de gestionarlo para tener cubierto todos los imprevistos. Lo que tú decías antes, Montse, sobre todo los márgenes. Uh-huh. Y nosotros hacemos un ejercicio con nuestros clientes que analizamos, digamos que hacemos como lo que antes era un escandallo de costes, es decir, pues tenemos un producto o un servicio determinado, imputamos ahí los costes directos, pero luego también hay que imputar los costes indirectos. Y, por ejemplo, pues ayer precisamente estábamos en una sesión con una clienta que tiene una empresa de alimentación, Uh-huh. que resulta que el año pasado, pues bueno, me entregó la cuenta de resultados el otro día y resulta que había tenido beneficios. Bueno, poniéndote de alguna forma pues a rebuscar y analizar la cuenta de resultados, no había tenido beneficios, había tenido pérdidas porque primero habían hecho ingeniería contable para presentar unos buenos números de cara al banco para la financiación, Uh-huh. con lo cual es una mala praxis que yo nunca recomiendo. Segundo, analizas los resultados y resulta que el margen bruto de sus productos pues era cero, con lo cual las pérdidas eran precisamente por los costes fijos que tenía de su estructura. Dicho con otras palabras, si hubiera hecho ese análisis de los costes directos y los costes indirectos, se hubiera dado cuenta que durante todo el año 2022 estuvo vendiendo con márgenes negativos. Es importante tener esa información, actualizarla de una forma recurrente, mensual o trimestralmente si quieres, pero ahí saber muy bien tu estructura de costes directos e indirectos, porque si hay una guerra como en Ucrania y resulta que de repente pues los costes de suministro se encarecen una barbaridad y no haces absolutamente nada, pues tienes un problema. Juan Pablo, me quedan 3 minutitos de programa, pero no me gustaría acabar sin recordar, porque lo he dicho al principio, ¿no? Este programa se llama, este espacio, Netcultura Radio, lo hacemos de la mano de Netcultura y de KCN, y tú, y lo he dicho también al principio, eres el responsable, ¿no?, del grupo temático de finanzas, donde podemos encontrar información como de la que hemos estado hablando hoy, como otras muchas que nos puede ayudar en nuestras empresas. Explícanos brevemente, que tengo 3 minutitos antes de finalizar. Pues lo que se trata es de compartir con profesionales todo lo que es la parte de gestión financiera y de finanzas en general. Enfocarnos en el mundo de la microempresa, en el mundo del emprendimiento y sobre todo ahí pues dar diferentes spots, diferentes talleres relacionados con esa gestión financiera para aprender con H intercalada entre todos, para sumar y para crecer. Uh-huh. Pues Juan Pablo, Eva, me ha encantado hablar con vosotros. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa, para darnos un poquito de luz en las cuestiones financieras, tanto personales como empresariales, y quedáis invitadísimos para otro programa. Muchísimas gracias. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Un saludo a los dos. Adiós. Un saludo. Y hasta aquí nuestro programa de hoy, como siempre. Muchas gracias por acompañarnos y les recuerdo que les espero de nuevo mañana con nuevos temas, más colaboradores y nuevos invitados aquí en Capital Empresa. Hasta mañana y feliz día.